bendiga grandemente. Aquí estoy nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones para tocar un tema muy importante. El tema de hoy que vamos a estar hablando es el poder de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Sí, algo que es muy importante en nuestra vida, algo que como hijos de Dios debemos llevar a cabo, el poder de la obediencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido muchos errores a causa de la desobediencia? La desobediencia es la puerta por donde entran todas las maldiciones. Podemos recordar en la escritura, en Deuteronomio capítulo 28, que dice, el versículo 15 dice así: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Qué tremenda es la palabra del Señor cuando habla aquí: si oyeres la voz de Jehová para no cumplir. La desobediencia nunca va a salir bien en nuestra vida. La desobediencia va a traer dificultades, va a traer frutos. La desobediencia siempre va a traer consecuencias. La desobediencia, por eso el Señor en Deuteronomios habla de la bendición y de la maldición. ¿Cuántos de nosotros en diferentes niveles de vida, de edades, hemos desobedecido y nos ha ido mal? Por ejemplo, muchas veces cuando nuestra madre nos ha dicho: no te cases con esta persona, un ejemplo, no te pongas de novio con esta persona, pero uno como que no, yo lo voy a hacer porque el que manda en mi vida soy yo, ¿no? Y cometemos el error y escogemos a personas equivocadas. Luego de unos años viene el dolor de cabeza, viene el arrepentimiento y esa voz de nuestra madre o de nuestro padre cuando nos dijo: no te cases, y lo hicimos. Siempre hay consecuencias a través de nuestra desobediencia. Estoy dando este ejemplo porque muchas de nosotros antes de conocer al Señor escuchamos quizás esa voz, ¿no? O no hagas esto, no hagas lo otro. Pero la desobediencia trae también el orgullo, y eso es lo que nos hace creer de que aunque nos digan los demás que nos va a ir mal o que vamos a hacer algo equivocado, nosotros como que creemos que así es. La Escritura nos enseña que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 10 en adelante, habla de la desobediencia que tuvo Saúl. Saúl no hizo lo que Dios le había mandado hacer a través del profeta Samuel, que era matar al rey, era matar a su ejército, pero también era matar al ganado. Y otra de las cosas que él tenía que esperar que el profeta llegara para ofrecer sacrificio, cosa que Saúl se adelantó creyendo por el orgullo en su corazón que él también podía ejercer como sacerdote en aquel momento. Y viene la palabra del Señor en el capítulo 15, versículo 22, y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención de la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Qué tremenda consecuencia vino sobre la vida de Saúl en aquel momento. La desobediencia de cumplir cierta parte de la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. A veces hay una desobediencia completa, pero a veces también está la media desobediencia, por así decirlo. Cuando Samuel le trae palabra del Señor, le dice que tenía que matar a todo, al rey, al ejército y a todos los animales. Pero Saúl dijo: no, yo creo que es mejor que deje los animales para ofrecer a Jehová, que en realidad no era eso, eso fue la excusa, porque el ganado representaba mucho dinero. Y entonces él obedeció a medias a Dios, pero Dios no quiere una obediencia a medias. Dios nos pide que podamos obedecer. A causa de esa desobediencia, ¿qué le costó a Saúl? Le costó su reinado, le costó que él deje de ser rey. Entre otras cosas, que ya Dios no había escogido a Saúl, sino que lo había escogido el pueblo, pero Dios en su misericordia le había dado la oportunidad para que reinara.
Pero a pesar de eso, Saúl, creyéndose más que el profeta Samuel, él hizo lo que le conviene. Muchas veces cuando Dios nos trae una palabra a nuestra vida, nosotros creemos que tenemos el derecho de escoger cómo la vamos a obedecer. Obedecemos cierta parte, la otra no obedecemos, porque queremos quedar bien con Dios, pero siempre queremos hacer nuestra voluntad. La desobediencia en Saúl trajo un destrozo en su reinado y por ende en su propósito. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, van a venir las consecuencias. En la desobediencia siempre se va a mover el padre de mentira, que es el diablo. El diablo desde un principio se movió en la desobediencia, en la altivez y en el orgullo. Y la desobediencia siempre, tarde o temprano, mejor dicho, en el tiempo de Dios, nos va a alcanzar. Lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Saúl trajo su reinado al fracaso a causa de esa desobediencia. Entonces tenemos que ver nuestra vida. Dios tiene un propósito con nosotros, pero no podemos obedecer a Dios a medias, no podemos obedecer a Dios el 80%. Lo que Dios está buscando en nosotros es una plena obediencia, que podamos confiar en Él, pero obedecerle a Él también. Por eso cuando Samuel viene y le dice: ¿acaso crees que Dios se jacta de los holocaustos y de los sacrificios que tú haces más que obedecerle a Dios? Como empecé al principio, Deuteronomios capítulo 28 comienza a hablar y dice: si no oyeres la voz de Dios para hacer lo que te digo, entonces vendrán sobre ti todas estas desobediencias, maldiciones, y te alcanzarán. Nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene llamado, hay promesas, hay sueños, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Dios, lo que honra al Señor es la obediencia. ¿Qué es lo que honra a un padre de un hijo? La obediencia. No le honra los regalos, no le honra las palabras bonitas, sino que es la obediencia. Y cuando nosotros deshonramos a Dios, a causa de nuestra desobediencia, Dios comienza a retener en nuestra vida las bendiciones, no porque Él quiera, sino porque nosotros determinamos qué es lo que queremos. Muchas veces, cuando hacemos las cosas mal, queremos echar la culpa al hermano, al pastor, al amigo, al diablo. Siempre a la culpa se le echa al diablo, pero el diablo no tiene la culpa que nuestro corazón no sea un corazón obediente. Por eso es muy importante cuando uno tiene niños, cuando uno comienza a tener hijos, enseñarles desde pequeño lo que es la obediencia, porque siempre el ser humano tendemos a ir en contra de la obediencia, siempre tratamos de hacer la desobediencia en nuestra vida, que eso va a traer las consecuencias. Saúl le trajo consecuencias, a Saúl le costó su propósito y a Saúl le costó lo que Dios podía hacer con él. Nuestra desobediencia, nosotros escogemos si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, si hacemos lo correcto o lo incorrecto. Entonces puede haber en nosotros llamados, puede haber bendiciones, puede haber tantas cosas en nuestra vida, promesas de Dios, pero nosotros somos los que determinamos que esa bendición llegue a nuestra vida o no, a causa de lo que nosotros determinemos. Esto lo podemos ver en toda nuestra esfera de la vida. Lo podemos ver en el hogar, en el matrimonio, como padres, como hijos. Podemos verlo en la iglesia, en el ministerio. Cada día vamos a tener que escoger obedecer o desobedecer. Recuerda lo que dije, la obediencia va a traer consecuencias. Hay gente que cree que muchas veces, por ejemplo, si el pastor le dice: no hagas esto porque esto va a traer maldición sobre tu vida, pero como dije yo, la desobediencia abre la puerta para que vengan todas las maldiciones. Viene el orgullo, viene la altivez, viene la vanagloria. Entonces cuando el pastor le dice a alguien, por ejemplo: no hagas esto porque te va a ir mal, pero uno se cree con tanto orgullo, ya abrió la puerta a la desobediencia, entonces comienza a hacer todo lo contrario de lo que le dijo su pastor o le dijeron sus padres. Y aparentemente parece que no sucede nada, porque uno va desobedeciendo y como no vemos señal en contra de nuestra vida, seguimos haciendo la desobediencia. Pero hay un momento en el que Dios permite que esa
actitud de desobediencia nos alcance, como dice Deuteronomio. Y estas maldiciones te alcanzarán a causa de la desobediencia. La desobediencia nos saca del propósito. A Saúl lo sacó del propósito. La desobediencia trae angustia y congoja a nuestro corazón, porque aparentemente uno cuando desobedece alimenta su carne, es decir, esto es lo que yo hago, nadie me va a decir, no sé si les suena esta palabra, nadie a mí me dice nada, yo determino lo que voy a hacer, pero realmente eso muestra un corazón de rebeldía, y un corazón que tiene rebeldía siempre se va a inclinar a la desobediencia, y la desobediencia siempre va a traernos ruina y nos va a traer dolor. Dios nunca bendijo a un desobediente. Podemos ver en la Biblia, en la Escritura, podemos ver la desobediencia de Absalón, podemos ver muchas desobediencias en la Escritura que quedan registradas, que a causa de esa desobediencia nunca pudieron llegar a ser ni agradar el corazón al Señor, ni llegar al propósito. Entonces tenemos que entender que la desobediencia siempre va a abrir una puerta de maldiciones en nuestra vida. Si ponemos a mirar nuestra vida o la vida de nuestra familia, todo comienza, el mal comienza por la desobediencia. Recordemos que Satanás también se rebeló, pero también por desobediencia y orgullo. Entonces la desobediencia siempre va a carcomer nuestros huesos. No permitas que en tu corazón entre la desobediencia. Siempre va a haber una lucha, porque la desobediencia quiere agradar a la carne, pero la obediencia agradará al Señor. Así que en este día que podamos pensar qué clase de desobediencia hubo en nuestro andar, en nuestra vida, qué es lo que hubo que hoy nos están doliendo los huesos y carcomiéndonos por dentro, para que el Espíritu Santo podamos traer arrepentimiento delante de Él y pueda perdonar nuestra desobediencia para empezar una vida de obediencia. La desobediencia podemos ver incluso en la gente cuando se rebela, cuando se va de la iglesia, cuando se rebela en contra de sus padres, cuando se rebela en contra de la familia. Nunca a una persona rebelde que desobedece le puede ir bien. Recuerda que la desobediencia siempre te abrirán las puertas para que el infierno pueda trabajar y pueda tener legalidad en nuestra vida. Así que en este día prestemos atención a la voz de Dios para que Dios nos guíe lo que Él quiere hacer y desechemos de nosotras toda desobediencia. O hay cosas que sabes que Dios te está pidiendo que estás haciendo en contra de la desobediencia de Dios. Hoy pídele al Espíritu Santo que te ayude para que puedas tener un corazón obediente y las bendiciones de Dios que vamos a hablar en el próximo bloque puedan venir sobre tu vida. Bendiciones, y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con este tema tan pero que tan importante, el poder de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Estuvimos hablando en el primer bloque de cómo actúa la desobediencia en nuestra vida, cómo nosotros le damos lugar y que no podemos echarle la culpa a nadie cuando nosotros desobedecemos, porque nosotros somos quien determinamos obedecer o no obedecer. Pero ahora vamos a entrar en este bloque con el poder de la obediencia. Hay un poder. Yo quiero decir y remarcar que la llave para todas las bendiciones es la obediencia. Podemos ver cuando Jesús fue bautizado en el desierto por Juan el Bautista, dice la Escritura que a él se le abrieron los cielos y que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma a causa de la obediencia. Jesús no tenía por qué ser bautizado,
humanamente, pero tenía que cumplirse toda escritura y los cielos se le abrieron. Entonces quiero decir, la llave de todas las maldiciones es la desobediencia, pero la llave de todas las bendiciones es la obediencia. Y Deuteronomio capítulo 28 también dice así, versículo 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedecieras, entonces dice, todas las bendiciones te alcanzarán. Yo no sé lo que tú quieres, pero Dios nos hizo para estar bendecidos. Y comienza a decir, y bendito serás en el campo y bendito en la ciudad, y comienza a hablar de las bendiciones. Nosotros lo que nos tiene que perseguir no es la maldición. Cuando estábamos lejos del Señor y no conocíamos a Jesús, las maldiciones estaban en nuestra vida, operando con toda legalidad. Pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida, Él rompe la maldición, gloria a Dios, y nos da entendimiento para que podamos obedecer y traer bendición sobre nosotros. Y en el libro de Génesis, vamos a estar viendo, en el libro de Génesis, el ejemplo que tenemos de bendición y de obediencia es Abraham. Abraham fue el padre de la fe, pero yo podría decir el padre de la obediencia. Y en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Seguimos con el versículo 4 y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y me gusta esta palabra que dice, e hizo Abraham como Jehová le había dicho. Obedeció, estamos hablando de la obediencia. Abraham tenía que salir de una tierra que él no conocía, pero Dios le habla a Abraham y Abraham obedece. No se puso a pelear con el Señor sin saber a dónde iba a ir. Era bien difícil, como sabemos hoy, caminar a lo desconocido. Pero Abraham tuvo obediencia, y a causa de la obediencia, así como cuando nosotros obedecemos, es la llave de la obediencia que trajo sobre Abraham, atrajo la fe. Obediencia y fe tienen que ir de la mano. Y la obediencia, la fe, produce en nosotros la bendición de Dios. Abraham obedeció al Señor. Y qué hermoso, porque sabemos la vida de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Abraham, a causa de la obediencia y de la fe, le fue contado por justicia, y podemos ver a un héroe de la fe a causa de la obediencia. Todas nuestras bendiciones tienen que comenzar por la obediencia. Caminar en obediencia también, número uno, nos va a traer circunstancias sobrenaturales. Cuando hay obediencias, habrá circunstancias que Dios permita sobrenaturales, donde Dios se mostrará en nuestra vida como lo hizo con Abraham. Abraham obedeció, y ¿qué hizo Abraham? Tuvo circunstancias en su vida sobrenaturales. Él no podía tener hijos, tampoco Sara, eran de avanzada edad, pero a causa de esa desobediencia, lo sobrenatural se comenzó a activar en la vida de Abraham, porque la fe te lleva a caminar en lo sobrenatural, pero la obediencia también trae consecuencias, gloria a Dios. Las consecuencias que tuvo Abraham a causa de la obediencia no solamente fueron para él, sino que esas consecuencias repercutió en su generación y en todas las generaciones hasta el día de hoy. A causa de que un hombre obedeció, nos abrió la puerta para que esas bendiciones nos alcanzaran también. La Escritura dice que Jesús fue obediente hasta llegar al momento de muerte
en la cruz. La obediencia de Jesús trajo sobre toda la humanidad y sobre todos nosotros la oportunidad de tener vida eterna, liberación, sanidad, conocer al libertador de nuestras almas. Siempre que hay obediencia, esa obediencia desata en nosotros una consecuencia tan grande que bendicen no solamente a la primera generación, sino hasta la tercera, cuarta y hasta 1000 generaciones. Por eso la obediencia, cuando uno camina en obediencia, la obediencia no es fácil. A nadie que le pregunte si obedecer es fácil diría sí, aleluya, es fácil. No, mentiría. A todos nos cuesta obedecer. Hay niveles de obediencia, claro que sí. No es lo mismo decirle a un niño, decir, cómete toda esta comida y te voy a dar un premio, ¿no? Que decir, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y vamos a ver cómo obedeces. Ahí hay una lucha que Abraham en su corazón seguramente habrá tenido. ¿Le creyó a Dios? Claro que sí, pero no dice la Escritura que le fue fácil. Abraham obedeció cuando le pidió a Isaac también, porque Abraham fue probado en diferentes niveles de obediencia. Y cada vez que nosotros vayamos creciendo, Dios nos va a probar en diferentes niveles de obediencia. Abraham salió de su tierra un nivel. Salió sin saber dónde iba. Segundo nivel, Dios le dice, tienes que creer que yo te voy a dar un hijo. Ese era otro nivel de obediencia. Tercer nivel de obediencia, lo que podemos ver es que Abraham tenía que creer que Dios iba a resucitar a Isaac de entre los muertos. Eran niveles, escalas más grandes, donde su fe tenía que ser más fuerte y su obediencia, por ende, mucho más. Ahora, obedeció, claro, pero la obediencia cuesta. La obediencia va a luchar con nuestro yo, la obediencia va a luchar con nuestra voluntad, la obediencia va a luchar con la fe, porque siempre vamos a decir, voy a obedecer, pero si no sucede, ¿y cómo Dios lo hará? ¿Y qué puerta se abrirá? ¿Y si doy lo que Dios me está pidiendo, cómo vendrá mi vida? Y si doy esto, ¿cómo voy a pagar lo otro? Y si hago lo que Dios me dice, ¿me quedaré solo? ¿Qué pasará? Entonces la obediencia nos va a probar nuestro corazón, y eso tenemos que entender. Pero cuando nuestro corazón es probado, es ahí cuando el apóstol Pablo dice, como obreros aprobados somos, vamos a salir aprobados. Abraham salió aprobado a causa de la obediencia, y esa obediencia, como dije que es una llave, abrió las puertas de todas las bendiciones para Abraham. Yo quiero decirte en este día que para que caminemos en las bendiciones, primero tenemos que obedecer. Sin obediencia no puede haber bendiciones. Lo segundo que podría decir, dentro de la obediencia hay sacrificio. No podemos obedecer si no hay un sacrificio. Sacrificio es entregar, es darse, es dar algo que tú amas, es algo que tú no estarías dispuesto a dar a no ser que Dios te lo pida. La obediencia es un sacrificio. Obedecer, tener la actitud de esa obediencia es un sacrificio, y donde nuestra fe va a ser probada como fue en Abraham. Pero si Abraham pudo haberlo pasado, y él es el padre de la fe y diría yo de la obediencia, nosotros también podemos en el nombre de Jesús, porque Abraham, la obediencia y la desobediencia estaba en el corazón de Abraham, pero él determinó qué iba a hacer. En nosotros está el obedecer o el no obedecer. Hay gente que dice, no, yo voy a obedecer cosas más grandes que Dios me pida. Pero yo diría que es un error. Si te cuesta obedecer en lo poco, entonces en lo mucho te costará mucho más y no lo vas a hacer. Jesús llegó un momento en el cual estaba en el Getsemaní, donde la copa que él tenía que tomar era bien difícil. En un momento salió su humanidad. Cuando dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Salía la humanidad de Jesús. Pero luego Jesús dice, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Hay una lucha. Cada vez que vamos a obedecer, habrá una batalla en nuestro corazón. Y el diablo siempre nos tentará a poner duda. ¿Por qué? Porque él sabe el poder de la obediencia, cómo actúa en nosotros. Las bendiciones no te van a venir porque tú ayunes 10.000 horas. No, la obediencia y las bendiciones, mejor dicho, las bendiciones vienen a causa de la obediencia. Siempre hay que orar, la oración tiene poder, vamos a hacer guerra, vamos a cubrir y vamos a levantar oración para fortalecernos, perfecto.
Pero hay algo que no se gana con oración y se gana con el corazón. Pero aquel que conoce lo profundo de nuestro corazón sabe las intenciones que hay. Y en este día yo quiero dejarte esto en el corazón. Hemos hablado en el primer bloque de la maldición de la desobediencia. Desobedecer siempre nos va a llevar a dolores de hueso y angustia en el alma. Pero la obediencia, aunque haya momentos, porque nos vamos a encontrar que cuando uno obedece, no vas a sentir la dulzura de la miel en tu boca. Muchas veces vas a sentir el dolor, porque entregar algo, entregar sacrificio, obedecer, rendir a nuestra voluntad, nos duele y nos hará llorar en muchas ocasiones. Pero aunque eso cause lágrimas por un momento, a su tiempo traerá regocijo a nuestras vidas. Recuerda Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 2. Si oyeres atentamente la voz de Jehová y hicieras lo que te mando hacer, todas estas bendiciones te alcanzarán y vendrán sobre ti. Así que en este día que puedas mirar tu corazón y que puedas escudriñarlo con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te está deteniendo en el avance con Dios, en el avance de tu familia, en el avance con tus hijos, en el avance de tu llamado? ¿Será que tienen todos la culpa y nosotros no tenemos nada que ver? ¿O será que nosotros no estamos obedeciendo ni escuchando la voz de Dios? Así que hoy escudriña tu corazón y en el nombre de Jesús renuncia a toda desobediencia, si haya sido de tu infancia, de tu adolescencia, de ahora. Ríndela a los pies de Jesús y pídele al Espíritu Santo que Él te dé un corazón obediente, porque más deleitoso es obedecer a Dios que cualquier otra cosa. Y recuerda que obedecer al Señor traerá bendiciones para tu casa, tu vida y todas tus generaciones. En el nombre de Jesús te bendigo y espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Y recuerda, caminar en obediencia no es fácil, pero es gratificante delante de los ojos del Señor que Dios nos dé un corazón moldeable y un corazón obediente en la presencia del Espíritu Santo. Ora para que Dios te entregue ese corazón. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa de Libertadoras de Generaciones.